Ok, en esofagitis por cáustico se debe evitar en las primeras 24 horas, ¿qué? Perdón, doctora. Inducir al vómito. Es claro, ¿no? Jamás deben inducir al vómito a un paciente que ha tomado cáusticos, ¿no? Ay, mi hijito se ha tomado lejía, que vomite, quema y requema la salida. Eso es claro. No se induce al vómito jamás a un paciente. No se hace lavado gástrico. No se hace lavado gástrico para intoxicación por fármacos, pero no para ingesta de cáusticos, ¿ya? Entonces esa es la respuesta correcta. Varón de 40 años que refiere desde hace 3 años dolor retroesternal y pirosis sin pérdida de peso ni anemia. ¿Diagnóstico? ¿Ingesta de cáusticos? No, ¿no es cierto? Doctor, reivindíquese, doctor. Lo escucho, doctor. Vamos a hacerle un descuento para el siguiente mes. Está aprendiendo la mitad. ¿Reflujo? ¿Puede ser? ¿O dispepsia? ¿O dispepsia? Dolor retroesternal. Correcto, doctor. Es un reflujo gastroesofágico. Ustedes tienen que aprender a diferenciar dos cosas y empezar a hablar correctamente como médicos. Lo más gracioso es que personal médico, y de ustedes he escuchado varias veces decir eso, ¿no? Ay, doctor, ¿sabes qué? Tengo un ardor, me quema el estómago, se me hincha la barriga, es mi gastritis que me está matando. Lo típico que dice, eso no es gastritis. ¿Tienes endoscopía? ¿Tienes biopsia? No, doctor. Entonces, ¿cómo sabes que tienes gastritis? La gastritis, doctores, es un diagnóstico endoscópico e histológico. Así que si no tienen endoscopía ni biopsia, no estén hablando de tener gastritis. ¿Ya? Para empezar. Ok, ¿qué es lo correcto? Doctor, tengo hinchazón de estómago, me lleno rápido cuando como, dolor tipo punzada, me hinca, me toco acá, me duele, me toco acá, me duele, todo le duele. ¿Cómo se llama eso? Eso es una dispepsia. ¿Cómo se define la dispepsia? La dispepsia se define por cualquier molestia en mi abdomen superior. Cualquier molestia que pueda haber en mi abdomen superior. Llenura precoz, dolor tipo punzada, dolor tipo epigástrico, dolor tipo cólico, sensación de plenitud, meteorismo, borborismos, lo que ustedes quieran. Todo eso es dispepsia. No confundir con dispepsia funcional. La dispepsia es un síntoma común que puede tener cualquiera de ustedes, pero cuando después de muchos estudios, has hecho todos los estudios posibles para buscar la causa, no encuentras causa, a eso se llama dispepsia funcional. ¿De acuerdo? Cuando no se encuentra la causa después de todos los estudios que puedan haberles podido hacer. En este caso, hay dos cosas que típicamente tienen que ustedes ver. Uno, dolor retroesternal. El dolor es acá y el dolor es tipo ardor, con pirosis y el dolor retroesternal, eso es un reflujo gastroesofágico. ¿De acuerdo? Ok, una cosa es para el examen, porque esto es lo típico que tienen que preguntar para el examen, pero otra cosa es la vida real. En la vida real el paciente dice, ay doctor, me quema acá, me duele acá, tiene todo, tiene reflujo, dispepsia, tiene todo. Eso es otra cosa, pero sí es cierto que muchas veces los síntomas de reflujo se cruzan o se mezclan con los de dispepsia. Para términos del examen son tan claros como esto, ¿ya? Entonces no los van a confundir de otra manera. Si es dolor retroesternal y pirosis sin pérdida de peso ni anemia, eso se llama reflujo gastroesofágico. ¿Puede ser úlcera? La úlcera da síntomas dispépticos. No tiene necesariamente que sangrar, pero puede dar síntomas dispépticos, pero esto no es una dispepsia. ¿Cáncer gástrico puede ser con esos síntomas? Puede ser, doctores. Puede haber, pero tiene que haber datos más claros para poder decir en el examen que eso es un cáncer, baja de peso, anemia. Tienen que ser concretos en el examen para eso. No les van a, como les digo, no van a irles a la mala poniéndoles cosas demasiado ambiguas. Siempre hay un detalle que llama la atención más que el otro. Vamos a ver entonces un poco de reflujo. En el reflujo gastroesofágico ya saben que es el retorno del contenido duodenal o gástrico hacia el esófago, ¿no es cierto?
Y eso ocasiona obviamente síntomas. Doctores, aprendan a diferenciar también tres cosas. Una cosa es reflujo gastroesofágico, otra cosa es enfermedad por reflujo gastroesofágico y otra cosa es esofagitis. La esofagitis es el daño, ¿no? La irritación de la mucosa esofágica por el reflujo. Pero el reflujo solo puede no tener, o sea, solamente ser sintomático, como lo que han visto previamente, ¿no? O sea, ardor retroesternal y pirosis, y nada más. Eso es reflujo. Pero si tú encuentras reflujo con esofagitis, eso se llama enfermedad por reflujo gastroesofágico. Esa es una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Ya saben entonces cuál es la definición, cuál es la fisiopatología. Es un desbalance entre los factores agresores y los factores protectores. Doctores, el ácido no es la única causa de reflujo gastroesofágico. La bilis puede ocasionar reflujo y eso ocasionar lo que llaman reflujo alcalino. Esa es una de las grandes causas por el cual van a su consultorio o acude un familiar donde ustedes dicen, hijito, papito, dame porque tengo reflujo. Entonces ustedes sabios les dan omeprazol durante 40 años, nunca mejora. ¿Por qué? Porque tranquilamente podría ser un reflujo alcalino, ¿no? Que no va a mejorar con el IBP de ninguna manera. Entonces, la bilis es tan corrosivo, tan lesivo como el ácido. Entonces, existe formas de valorar el reflujo. Por eso es importante. Existen síntomas típicos y los típicos son lo que ustedes han visto. Pirosis y regurgitación ácida. Pero existen síntomas atípicos. Para los que van a hacer cardio, hay una pregunta en cardio que se ve. ¿Cuál es la causa de dolor torácico no cardiogénico más frecuente? Y la respuesta es reflujo gastroesofágico. Es la causa más frecuente de dolor torácico no cardiogénico. Es el típico paciente que dice, ay, me voy a morir, tengo dolor de pecho, ¿no? Ya ha pasado 30 minutos, infarto, dicen ustedes, se acabó el mundo, ¿no? Electro, absolutamente normal, ¿no? Enzimas cardíacas, todo normal. Le dan un IP y se sanó de su infarto, ¿no es cierto? Ya no tiene nada. Es la causa más frecuente de dolor torácico no cardiogénico. Puede haber eructos, náuseas. Va a haber disfagia en un reflujo cuando ya hay una complicación seria, es decir, cuando hay una esofagitis tan marcada que produce ya estenosis. Ahí puede haber disfagia. Ahí puede haber llenura precoz y dolor epigástrico también. Esos son síntomas muy atípicos. Esto es algo que sí les va a servir porque si no van a hacer gastros, van a encontrar muchos de los otros especialistas nos mandan a nosotros para descartar reflujo por algo que ustedes van a ver acá, por algo que llamamos nosotros síndromes extraesofágicos y que son cosas que ya están consensadas que se producen. Por ejemplo, el síndrome de tos crónica. El neumólogo te pasa por un paciente que tiene 6, 7 meses con tos, obviamente un neumólogo sabio, ¿no? Y ha descartado la causa más frecuente crónica en el Perú, que es TB, ¿no es cierto? Le descarta TB, le ha hecho todas las pruebas habidas y por haber y no mejora. Y el síndrome de tos crónica muchas veces nos lo mandan a nosotros para hacer el diagnóstico de reflujo, para investigar si hay reflujo, porque puede ser una de las causas. Le das IBP y se acabó el problema. También el otorrino nos manda por lo mismo. Hay pacientes que 3, 4 veces por año tienen ardor de garganta, tienen odinofagia, paran roncos, tienen la voz gruesa, están en este plan todo el rato. El otorrino los ve y les dice laringitis crónica. Eso es lo que aparece normalmente en sus diagnósticos. Y obviamente nos lo mandan a nosotros, ¿para qué? Para investigar si hay reflujo, porque el reflujo ácido quema las cuerdas vocales y puede producir laringitis crónica. Para eso nos mandan también. Acá hay lo que llamamos síndrome del asma por reflujo, ¿no? Es paciente que dice, ay, yo soy asmático, ¿ah? Soy asmático, fluconazol, fluticasona, salbutamol, salmeterol, todos los beta que existen, nunca mejora, ya está cushinoide, gordo, ya está tanto tomar corticoides, nunca mejoran. También tienen que investigar si hay reflujo porque existe el asma por reflujo. Y hay pacientes que tienen una dentadura, pero así de ensueño, ¿no? Un solo diente nada más está vivo y eso que se cepillan 4 veces al día. El único diente como Timoteo nada más lo tienen ahí. Es porque básicamente existen lesiones dentales bien serias por reflujo gastroesofágico.
Eso se llama también síndrome de erosión dental por reflujo. Todo eso, como ustedes ven, está totalmente consensado que hay. Lo que está relacionado muy frecuentemente es esto también, fibrosis pulmonar, que ya se dice que hay por reflujo, otitis media por reflujo, sinusitis y faringitis por reflujo. Así que vean que esos son los síntomas extraesofágicos, cuidado con eso. Y son dos teorías, ¿no? Dos teorías que todavía no están consensadas, lo que es la teoría de reflujo y la teoría de reflejo. Porque no se sabe si es el ácido que regresa y lo aspiras o si es básicamente por vía neurológica que se produce el reflejo de la tos o del asma. Pero son dos teorías que existen. Lo que sí está claro es que si tú tienes un paciente gordo con reflujo, lo mejor que puedes hacer es hacerle bajar de peso. Lo mejor. Lo que mejor le va a pasar es disminuir la presión intraabdominal, a reducir su gordura o su obesidad y le va a mejorar el reflujo. Si es gordo, así tiene reflujo y así de 10 kilos de IBPs, nunca va a mejorar. Es lo que mejor resulta, ¿ya? Esto de acá es algo que a ustedes les va a servir para el futuro porque es algo muy importante para aprender ustedes a manejar los síntomas de reflujo. Ustedes lo pueden valorar como ustedes mismos acá. Si tienen un paciente que sospechan de reflujo por regurgitación ácida, por pirosis, ardor retroesternal, y no tiene signos de alarma, porque lo primero que tienen que hacer es buscar signos de alarma. ¿Cuáles son los signos de alarma? Hemorragia digestiva, disfagia, baja de peso, anemia. Si buscan eso y lo encuentran, o sea, si hay signos de alarma, obviamente tienen que referirlo para una endoscopía, porque eso sí puede ser una neoplasia, ¿no? Pero cualquiera de ustedes, ¿no? Cualquiera de ustedes tiene ahorita, ¿no? Después de haber pasado por el break, un litro de gaseosa, reflujo, regurgitación, te tienen que hacer endoscopía. Si no tienen signos de alarma, no hay necesidad de una endoscopía. ¿De acuerdo? Lo único que se hace es un tratamiento empírico con inhibidor de bomba de protones por 8 semanas. ¿De acuerdo? Obviamente si el síntoma es constante de reflujo, obviamente, ¿no? Entonces se da el IBP por 8 semanas. ¿Cuál? Omeprazol, lansoprazol, rabeprazol, esomeprazol, tenatoprazol. ¿Cuál, doctora? ¿Cuál de los 5? Escoja. Omeprazol. Doctora. Lansoprazol. Doctora. Esomeprazol. Doctor. Omeprazol. Doctores pueden dar cualquiera. La potencia es igual. Para los 5 o 6 que les he mencionado, la potencia es la misma. Ahora, tampoco engañen a sus pacientes diciendo, doctor, me han dado omeprazol de 20, me han dado, doctor, y no me pasa. Ah, ya, señora, tómese pantoprazol de 40. Like le ponen en su Facebook a la señora. Así debe ser. Si es que no les muestran este dedo por otro motivo. Recuerden ustedes lo que es equivalencia farmacológica. Omeprazol de 20 es lo mismo que el lansoprazol de 30 y es lo mismo que el pantoprazol de 40. Eso se llama equivalencia farmacológica. Los tres tienen la misma potencia de acción, por si acaso. Entonces, eso sí tienen que tener mucho cuidado. Es lo mismo utilizar esos fármacos y el resultado a largo plazo es similar para toditos, ¿ya? Si mejora con los IBPs, el tratamiento es a demanda. Obviamente, si es un paciente que ya has dado 8 semanas, no te mejora el reflujo, persiste con el reflujo y con las molestias o tiene síntomas extraesofágicos, sí refiéranlo porque sí tiene que hacerse una endoscopía de todas maneras, ¿ya? Ya saben los signos de alarma, ¿no? Pregunta 14. ¿El diagnóstico de elección para diagnosticar el reflujo gastroesofágico es? Hagan feliz a 1 millón de peruanos y respondan correctamente. ¿Cuál es? PH-metría. No es endoscopía por si acaso, ¿ya? No es endoscopía, por favor. Quítense esa mañosería de estar mandando y diciendo, ah, ya, tengo reflujo, endoscopía nada más. Sin embargo, otra vez les vuelvo a decir, sin embargo, todo paciente que tenga reflujo, que no responda, tiene que tener una endoscopía. Tiene que tener una endoscopía para descartar otras causas que puedan ocasionar los síntomas que tiene. Sin embargo, el método diagnóstico de elección es la pH-metría de 24 horas, ¿ya? ¿Para qué haces la endoscopía? Precisamente para tratar de buscar esto, una causa de reflujo. ¿Y cuál puede ser una causa de reflujo? Este es un esófago normal. Miren, esófago normal con el cardias bien cerradito. Pasa el endoscopio y al dar la vuelta en U vemos esto, que el esfínter esofágico inferior cierra muy bien sobre el endoscopio. Eso es un esófago
normal, un cardias normal. En este caso, lo que van a ver es lo que nosotros conocemos como hernia hiatal. Esto es una hernia de hiato. El estómago se sube por encima de lo que es la aplicatura diafragmática porque es incompetente, entonces no hay un cierre adecuado. Cuando vemos en la endoscopía se ve este signo de la campana, es decir, todo está abierto. ¿Qué condiciona esto? Que el contenido del estómago se suba hacia el esófago y produzca reflujo, ¿no es cierto? Entonces, eso es una hernia hiatal. Entonces, la pregunta se cae de madura, ¿no es cierto? Doctora, ¿cuál es el tratamiento de una hernia hiatal? Cirugía, falso. Y la respuesta siempre me la dan como cirugía, ¿ya? Entonces, no cometan el error de decir que el tratamiento de todas las hernias hiatales es cirugía. La mayoría de las hernias hiatales el tratamiento es totalmente sintomático, porque la mayoría de hernias hiatales son muy pequeñas. ¿Cuándo se trata quirúrgicamente una hernia hiatal? Solamente cuando es muy grande la hernia, cuando no hay respuesta de los síntomas con una hernia muy grande y cuando los síntomas extraesofágicos son demasiado manifiestos. Solo en ese caso se trata quirúrgicamente la hernia del hiato, ¿ya? Porque normalmente el tratamiento es solamente sintomático, ¿de acuerdo? Eso también es pregunta de examen, ojo. La endoscopía alta se debe hacer a todos los pacientes que tengan reflujo gastroesofágico para descartar causas, ¿no? Para descartar causas. Pero la mayoría, miren, 50-70% de los pacientes que dicen tener reflujo, su endoscopía es normal. ¿Ya? El 50-70%. La pH-metría es el método diagnóstico de elección y eso es pregunta de examen. Existen dos formas de pH-metría. Esta por el catéter transnasal, es un catéter que entra por la nariz, se deja la punta en el esfínter esofágico inferior y cuando hay reflujo, eso cae sobre la punta del catéter y va a un dispositivo de monitoreo electrónico. Eso se deja por 24 horas. Eso se llama pH-metría de 24 horas. Como la tecnología ha llegado a nuestro país, existe lo que se llama la cápsula de Bravo. La cápsula de Bravo es una cápsula que se pone acá en el esófago por vía endoscópica y por vía wireless, por vía wireless, envía señal a este dispositivo de monitoreo que básicamente ve si hay reflujo o no. ¿Cuál es mejor? La respuesta también me la daría, no wireless, no tecno. Si no hay internet, no hay reflujo. No hay. Entonces están de más. La verdad es que ambos son iguales. La verdad es que no tienen ninguna diferencia. Esta, si bien es cierto que es incómodo, no necesita una endoscopía para colocar. Esta, si bien es cierto que no tienes el cable colgado ahí 24 horas, tienes que hacerte una endoscopía para dejar eso clipado ahí que no se caiga, porque tienes que dejar mordido esto acá. Entonces, la verdad, uno es invasivo, el otro es menos invasivo y a la larga los dos tienen la misma eficacia. Y los dos tenemos en el Perú por si acaso. Hay ambas cosas. No es nada ultramoderno, eso hay hace mucho tiempo. Ya saben, entonces la pH-metría ambulatoria es el método diagnóstico de elección. Les voy a enseñar algo nuevo nuevamente. Probablemente tampoco les tomen el examen, a no ser que ya por ahí alguien haya visto esto, porque esto sí existe en el Perú y es algo que se llama impedanciometría esofágica. Normalmente cuando ustedes tienen un pHímetro, ese pHímetro lo que mide son picos de acidez. ¿Pero qué hace el impedanciómetro? Es otro catéter igual, pero que tiene la peculiaridad de detectar si lo que regresa acá es ácido o es alcalino, para empezar. O sea que ustedes pueden detectar si lo que regresa si es ácido o si es alcalino, cosa que no hace el pHímetro. Y lo otro, pueden detectar si lo que regresa es sólido, líquido o gaseoso. Incluso esa característica. Por consiguiente, si ustedes tienen una impedancio pHimetría y tienen una pHimetría de 24 horas, ¿cuál sería el método diagnóstico de elección? Entre ambas. De lejos es impedancio pHimetría. Si ustedes tuviesen entonces una pregunta en el examen en el cual ya haya impedancio pHimetría, sí marcan impedancio pHimetría. La pHimetría de 24 horas queda para luego, ¿no? Es mucho más sensible, mucho más específica. También hay impedancia manometría porque también se puede medir las presiones. La radiología se utiliza
muy poco en nuestro medio y ahora. La radiología ya no se utiliza porque solamente se utiliza para ver esofagitis erosivas. Cuando son severas, sí tiene buena sensibilidad, pero si no, ya no. ¿Qué tratamiento tiene una persona que tiene reflujo? Para empezar, tienen que cambiarle los hábitos nocivos, pues, ¿no? O sea, para empezar, tienen que decir que evite todos esos alimentos que normalmente producen relajación de esfínter esofágico inferior, ¿no? A mencionar, grasas, ¿no? El chocolate, básicamente, ¿no es cierto? Una de las cosas que da mucho gas, por ejemplo, es prácticamente las gaseosas en sí. Entonces, tienen que quitarle todos los alimentos, básicamente que relajen el esfínter esofágico inferior. Fármacos, averiguar si hay fármacos que pueden estar tomando, ¿no? ¿Y qué cosa es lo que tomas normalmente? El tratamiento de un reflujo gastroesofágico es el IBP que les estoy mencionando a dosis única por 8 semanas. Doctores, cambiar un poquito los hábitos, porque hay pacientes que mejoran el reflujo, obviamente, cuando le ponen la cabecera elevada de la cama. Sin embargo, lo que más efectividad tiene es que baje de peso si es que es gordo. Lo otro que es importante, mencionar que estas medidas pueden mejorar, pero muchas veces también pueden quedar ahí simplemente. Terapia farmacológica, ustedes pueden utilizar todo esto, antiácidos, H2 bloqueadores, IBPs, prokinético, todo eso sirve para reflujo. Lo de elección es IBPs, ese es el de elección. Pueden usar lo demás también, no hay ningún problema. Para los síntomas extraesofágicos, el tratamiento sigue siendo el mismo, sigue siendo IBPs y probar más o menos por 8 semanas, ya por 2 meses aproximadamente. ¿Hay tratamiento quirúrgico? Sí. El tratamiento quirúrgico que estábamos viendo en un inicio, que les dije que para las hernias no se trata quirúrgicamente, salvo tenga muchos síntomas extraesofágicos o la hernia sea muy grande, es esta, la funduplicatura de Nissen. ¿Qué significa funduplicatura? Fundu significa fondo gástrico y plicatura, plicar o coser por delante. Lo que hacen es abrazar el fondo del estómago al cuerpo del esófago para producir un esfínter prácticamente. Eso es una funduplicatura de Nissen. Cuando ustedes hagan cirugía van a ver que existen más técnicas de funduplicatura, ¿no? Hay técnica de funduplicatura de tupeta, hay otra de 270 grados, hay variantes. Esta es la más famosa y la más conocida. Existe también una funduplicatura endoscópica, cosa que obviamente no va a aparecer en el examen para nada, pero ya se utiliza muchas veces la funduplicatura endoscópica. Con un endoscopio se hace vía sutura interna y se forma un esfínter, ¿no? Pregunta número 15. Paciente varón de 24 años con presencia desde hace 8 meses de episodios de ardor epigástrico, distensión abdominal episódica y flatulencia. Ha perdido 1 kilo de peso en 8 meses, hemoglobina 14, las deposiciones normales, no toma medicamentos y no tiene hábitos nocivos de interés. Diagnóstico. Para empezar, diagnóstico. Ahí despiden la actitud terapéutica, creo, diagnóstica. Pero, ¿cuál es el diagnóstico? A ver, doctor, ¿qué será? 24 años, 8 meses de ardor epigástrico, distensión abdominal, bajó 1 kilo de peso en 8 meses, 14 hemoglobina, normal las heces, no toma medicamentos. ¿Qué es? Doctor, ¿qué será? ¿Dispepsia? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Esa es una dispepsia típica, ¿no es cierto? ¿Y es una dispepsia con signos de alarma o no? Esa pérdida de peso catastrófica de 1 kilo que ya quisieran algunas tener, ¿no? Catastrófico el kilo de peso que ha bajado. Se habrá quitado pues la casaca y pesa 1 kilo menos ahí. No hay ningún problema con esa pérdida de peso. La hemoglobina está absolutamente normal. Esta es una dispepsia común y corriente en un paciente joven como ustedes que no tiene ningún síntoma de alarma ni signo de alarma. Esto es una dispepsia común. Doctores, ¿qué es lo que van a hacer? Endoscopía, ¿no es cierto? ¿Sí? No, ya les he dicho que en las dispepsias normalmente, en reflujo les había mencionado. Ahora les menciono lo que dicen las guías con respecto a la endoscopía en dispepsia. Las guías normalmente de manejo dicen que los pacientes que tienen más de 40 años y tienen dispepsia tienen que tener una endoscopía.
todo paciente mayor de 40 años con dispepsia, sea o no sea con signos de alarma, tiene que tener endoscopía. Todo paciente menor de 40 años que no tenga signos de alarma, se puede dar tratamiento empírico con inhibidor de bomba de protones. ¿De acuerdo? Esto que les estoy mencionando del corte de 40 años es importante. ¿Por qué? ¿Por qué se hace? Si es un paciente dispéptico y no tiene síntomas de alarma, ¿por qué le tengo que hacer una endoscopía? Porque la incidencia de cáncer gástrico en el Perú es mucho más aumentada a partir de los 40 años. Entonces, lo que se pretende es que no diagnostiques un cáncer gástrico muy tardíamente. Entonces, lo diagnostiques cuando tienes solo síntomas de dispepsia. Pero eso solo se hace a partir de los 40 años. Los americanos, la guía europea, la guía americana de manejo de dispepsia, tiene el corte en 50. Más de 50 años con dispepsia, endoscopía. Menos de 50, inhibidor de bomba de protones. Los europeos son más radicales todavía. Más de 55 años con dispepsia y sin signos de alarma, va a endoscopía. Pero menos de 55, IBP. Nosotros usamos 40 porque usamos la guía asiática más. ¿Por qué? Porque los asiáticos sí tienen incidencia de cáncer gástrico más temprano como nosotros, ¿no? Entonces nosotros usamos 40 años, salvo Japón que utiliza mucho menos incluso, porque ellos sí tienen una predisposición demasiado alta y una carga genética muy fuerte. Entonces nosotros utilizamos como corte 40 años. Ahora, paciente de 22 años que tenga dispepsia, pero que ha bajado 15 kilos en un mes, está anémico, pálido, ese paciente no le hagas a IBP 2 meses, pues, ¿no? Porque la última dosis la das en el vaquíjano, ¿no es cierto? Entonces, ese ya tiene que ir necesariamente va a tener que ir a una endoscopía. Hay pacientes jóvenes, hemos tenido pacientes jóvenes con cáncer de estómago, 18, 19, 20 años, pero obviamente ese paciente previamente ha debido traer un tratamiento con IBP y obviamente tiene que tener sus análisis adecuados, ¿no? Habrá tenido dispepsia, ¿qué les digo? Desde los 17 años, ¿no? 17 años, le has seguido, le has dado tratamiento, no mejora. Tómale un examen, sale anémico, ok, tiene que ir a endoscopía necesariamente, ¿no? Es un signo de alarma, son cosas que deben valorar ustedes de alguna manera. Entonces, ¿acá qué hacen en este paciente de 24 años? Inhibidor de bomba de pronones, ¿no? A una dosis estándar. Maestros, tienen que contestar esta pregunta porque esto ya les he explicado. Entonces, ¿cuál de esas situaciones no determina la aparición de reflujo gastroesofágico? Los escucho. Doctora, arranca. Ahí está, están silbando, doctora. No determina la aparición de reflujo. La miotomía de Heller. ¿Recuerdan que les he dicho cuál es la principal complicación de miotomía? Si la miotomía de Heller la haces para una calasia, porque está hipertónico, cortas y se queda abierto, ¿qué produce? Reflujo, entonces es falso. Mal. Doctora, sigue. Te quedan 4. Estenosis. Doctores, si uno tiene una estenosis pilórica, se llena el contenido gástrico y por rebosamiento hay reflujo gastroesofágico. Mal, doctora. Entonces nos quedan 3. Doctora, vamos. La hernia del hiato. ¿Por qué, doctora? Falso. Si bien es cierto que la doctora le ha chuntado correctamente a la respuesta, porque le ha dado a la respuesta, la explicación es mala, pero muy mala. Pero curiosamente a veces en el examen hay mucha suerte para esas cosas, pero la explicación está muy errada y está lejos de la realidad. Cualquier hernia del hiato puede producir reflujo para empezar, sea del tamaño que sea, pero esta hernia del hiato es una hernia paraesofágica. Existen 2 tipos de hernia del hiato, hernia por deslizamiento y hernia paraesofágica. La que les he mostrado es una hernia por deslizamiento. Esa es la hernia que no se cura y que no se trata quirúrgicamente y normalmente puede producir reflujo, sea del tamaño que sea. Esta de acá es una hernia paraesofágica. Ahí lo buscan, doctor. Esa hernia del hiato paraesofágica es una hernia que no compromete el cardias. Es decir, digamos el estómago que está prolapsado está por al lado del diafragma, pero no tiene el compromiso de cardias.
¿de acuerdo? Es una hernia paraesofágica, porque está al lado del esófago, pero no produce reflujo gastroesofágico. Entonces, yo sé que es lo primero que han pasado por alto, la mayoría, porque dicen hernia de hiato. Sí, esa la sé, eso produce reflujo, es cierto, pero la paraesofágica no produce reflujo. Entonces, eso es lo que tienen que valorar. ¿La esclerodermia produce reflujo? Por supuesto, les he dicho que es hipotónico. Y los calcioantagonistas, por supuesto, les he dicho que es tratamiento de la calasia en un momento porque es de relajación de esfínter esofágico inferior. Muy bien. El champú también vale a veces. Vamos, siguiente. ¿Cuál es el tratamiento quirúrgico indicado en un reflujo gastroesofágico grave? Pregunta del año pasado, doctores, para que vean. Otro regalo, ya tienen 61 ya con este. ¿Cuánto es? ¿Cuál es, perdón? ¿Cuál es? Funduplicatura, ¿no es cierto? La funduplicatura de Nissen. Vamos a hablar un poquito de cáncer de esófago. Sí, doctorita. A ver, la vagotomía troncular es un tratamiento que se utiliza fundamentalmente para las úlceras gástricas que están resangrando. ¿Ya? La vagotomía troncular lo que hace es cortar la salida del vago para inhibir la producción de ácido gástrico por acetilcolina fundamentalmente. Eso solo se utiliza, ese tipo de cirugía solo se hace cuando tú tienes una úlcera que has tratado endoscópicamente y no puedes parar y sigue resangrando. Eso solamente se hace en esos casos, ¿no? Pero es para una úlcera gástrica sangrante, ya que no mejora con tratamiento endoscópico. Cáncer de esófago. Normalmente el cáncer de esófago es usualmente una patología que predomina discretamente en varones, porque los factores de riesgo usualmente suelen ser alcohol y tabaco, y sobre todo tabaco en el mundo, ¿no? A tomar en consideración, como en este mundo globalizado ahora las chicas fuman y toman al mismo nivel que los varones, ¿no? Porque todo tiene que ser equitativo en esta vida, ¿no es cierto? Entonces, esto está convirtiéndose en casi un 1 a 1, pero todavía suele ser en algunos lugares mucho más frecuente el consumo de cigarro por el varón, ¿no? Las femme fatales, que aunque se ve lindo, no voy a negarlo. Lindo también es el cáncer de esófago que se va a ver luego. El factor socioeconómico bajo también es algo que tienen que tener en consideración. Muy bien. Factores de riesgo, doctores. Factores de riesgo para el cáncer de esófago, excepto. A ver, los escucho. ¿Cuál es un factor de riesgo? Excepto, no sea uno que no sea. Vamos a ir fastidiando al populorum del acá del fondo. Doctora. Doctorita. ¿Alguna respuesta? Enfermedad celíaca. Si curiosamente es algo que suelen errar, pero la enfermedad celíaca sí está relacionada con cáncer de esófago. A pesar de que no es muy conocido esto, sí se relaciona. ¿Otro? ¿Ah? ¿Cirrosis? Tirosis. Doctor, no me he equivocado, es tilosis. ¿Qué es la tilosis? A ver, ¿dónde están los dermatólogos? Después todos están postulando ahí. Doctora, ¿qué es una tilosis? Alergia al tilo. No. Doctora. Es una queratosis palmoplantar. Es una alteración dermatológica llamada queratosis palmoplantar que tiene también mayor incidencia de cáncer de esófago en algunos pacientes. O sea que también es. Doctores, es una grosería la respuesta, por favor. Les quedan 3. Doctora, hágame quedar bien. Por supuesto, la infección por Helicobacter produce cáncer ¿de qué? De estómago, pues no produce cáncer de esófago por ningún lado. La calasia les he dicho que el riesgo es 7 veces más. El esófago de Barrett, que es una metaplasia, ¿no es cierto? Es una metaplasia intestinal, ¿no? El cambio del epitelio esofágico por epitelio intestinal, eso también es un factor de riesgo para cáncer de esófago, de tipo adenocarcinoma, ¿no? La tirosis les he dicho que sí, la enfermedad celíaca les he dicho que sí, y la infección por Helicobacter pues produce cáncer de estómago, no cáncer de esófago, ¿ya? Muy bien. Ya saben entonces de etiología. Miren los factores de riesgo. Alcohol y tabaco, acalasia, el Plummer-Vinson, doctores, esa membrana hipofaringea,
¿no? Con coridoniquia, en anemia ferropénica, en mujeres predominantemente, también puede ser un factor de riesgo para cáncer de esófago. La tirosis, el Barrett, la esofagitis cáustica. Si bien es cierto que hasta pueden mejorar los pacientes con esofagitis cáustica, es otro factor de riesgo para cáncer de esófago. Sustancias calientes, eso no está muy demostrado, pero en algunos libros los consideran como tal. Esto es un esófago de Barrett y no lo olviden, por favor. Es un cambio del epitelio esofágico por epitelio intestinal. Ya es epitelio intestinal. Puede ser considerado con cambio de epitelio gástrico también, pero no. El que produce cáncer realmente es el de epitelio intestinal, ¿ya? El cambio de metaplasia del epitelio intestinal. Doctores, si tienen esto en sus piececitos, no es callo, no es porque han caminado de chiquito mucho, ni porque en su chakra ustedes tengan normalmente esto. Esto sí es la tirosis. Esta es la queratosis palmoplantar, ¿ya? No es callito. No se estén limando eso tampoco. Dos entidades. Normalmente existe lo que es el carcinoma epidermoide y el adenocarcinoma. ¿Cuál es más frecuente? Esto ya es toda una controversia. Antiguamente se consideraba que el cáncer epidermoide era el más frecuente, pero el aumento ha sido muy marcado de adenocarcinoma en los últimos años, tanto así que se han llegado a equiparar de alguna manera. Sin embargo, para términos de examen, parece que todavía tienen que contestar que el carcinoma epidermoide es el más frecuente porque faltan algunos sustentos más. Sin embargo, como le digo, esto ya está prácticamente en equiparamiento, cada uno, ¿no? Se están igualando. La pregunta también de examen, acá se pregunta eso, ¿dónde es más frecuente el cáncer de esófago? ¿Tercio superior, tercio medio, tercio inferior? La respuesta es tercio medio. Es mucho más frecuente en tercio medio. La otra pregunta del examen, que sí no está acá en ese gráfico, pero tienen que contestarla, es ¿dónde es más frecuente el carcinoma epidermoide? ¿Tercio superior, tercio medio, tercio inferior? Y la respuesta es tercio superior y tercio medio. Ese es el lugar más frecuente. La otra pregunta es ¿dónde es más frecuente el adenocarcinoma? ¿Tercio superior, tercio medio, tercio inferior? La respuesta es tercio inferior. Entonces, el adenocarcinoma es más frecuente acá, el epidermoide es más frecuente acá y acá. ¿De acuerdo? Eso es lo que tienen que saber para términos del examen. Síntomas, eso es un regalo. ¿Qué síntoma puede dar un cáncer de esófago? Lejos, disfagia, ¿no? Es una disfagia para sólidos que a la larga se hace para líquidos. De ahí hay baja de peso, dinofagia, etcétera, etcétera. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Ahora sí pueden lucirse. ¿Cómo se hace el diagnóstico de un cáncer de esófago? Por endoscopía con biopsia. Ahora sí, pues no hay pierde con eso, ¿no? Este es un cáncer de esófago, por ejemplo, ¿no? Tienen una endoscopía con esta tremenda lesión ulcerativa con centro ulcerado, donde no pasa prácticamente el alimento. Ese es un cáncer de esófago. Esto que ustedes van a ver es lo que se llama ecoendoscopía o ultrasonografía endoscópica. Esto de acá es un procedimiento que hacemos los gastroenterólogos. ¿Qué cosa es lo que se ve acá? Fundamentalmente lo que se busca es saber la profundidad que tiene el tumor normalmente. Es decir, si ha invadido mucosa, submucosa o si ha llegado hasta muscular. ¿Por qué? Porque si el tumor solo ha invadido mucosa y submucosa, el tratamiento sería endoscópico. Así de fácil. Simplemente por una endoscopía se inyecta por acá una sustancia que eleva el tumor y luego se saca con un asa de polipectomía y se solucionó el cáncer de esófago. Si es que es un tumor que no ha pasado más allá de la submucosa, es decir, solamente mucosa y submucosa. Eso se llama un cáncer esofágico temprano. Pero ¿qué pasa en la ecoendoscopía? Si en la ecoendoscopía ya ven que la afectación es de las capas musculares, eso sería un cáncer esofágico avanzado y el tratamiento es netamente quirúrgico, ¿ya? Netamente quirúrgico. Siempre y cuando sea factible hacer la operación, porque si hay metástasis, no se toca para nada. Es muy frecuente en el Perú encontrar eso, ¿no? Metástasis. Entonces, para eso sirve la ecoendoscopía, para hacer el estadiaje de profundidad del tumor y para ver incluso ganglios, si hay ganglios mediastínicos. El tratamiento entonces tiene una intención curativa. Si es mucosa, submucosa, endoscópico. Si ha pasado la muscular y es operable, cirugía. Pero si no, puede hacerse tratamiento paliativo.
Cuando ya no es operable, por ejemplo, y quieres que el paciente coma por lo menos algo porque no pase el alimento, se le puede dejar un stent metálico esofágico solamente para mejorar la calidad de vida nada más. Pregunta 19. Todos los siguientes procesos, excepto uno, se acompañan con aumento de riesgo para carcinoma epidermoide de esófago. Los escucho, doctores. Ajá. A ver, doctor, el hábito de fumar. Pues he dicho que el hábito de fumar es el principal factor etiológico de cáncer epidermoide en el mundo. No, quedan 4. Doctor, enfermedad celíaca. Les he dicho que la enfermedad celíaca es un factor de riesgo a pesar de que es intestinal. Ese rato estaban coqueteando, creo. Ya, entonces no es, les queda 3. Vamos. Acalasia. Les he dicho que la acalasia tiene 7 veces más riesgo de cáncer epidermoide de esófago. Les quedan 2. ¿Por qué el esófago de Barrett, doctor? Adenocarcinoma. Exactamente, doctores. Todo lo que ustedes ven acá, los 5, sin excepción, son factores de riesgo de cáncer de esófago. Sin embargo, la pregunta, como no leen completo, se emocionan, ¿no? Están ahí en cariñitos, se emocionan y dicen, ay, pucha, pero cáncer, eso ya hemos visto, ¿no? ¿No has visto? ¿Tú has visto o no has visto? Ay, sí. Entonces, ahí se dan cuenta que lo que dice acá es aumento de carcinoma epidermoide. Y el esófago de Barrett, les he mencionado, como es en la parte inferior, es un riesgo de adenocarcinoma, no de cáncer epidermoide. Los 5 que ustedes ven son un riesgo de cáncer, pero 4 de ellos son de carcinoma epidermoide y solo el Barrett de adenocarcinoma. ¿De acuerdo? Ojo entonces con eso. Pregunta 20. Varón de 45 años, bebedor de 60 gramos de alcohol diario. Qué rico, muy bien. Desde hace 6 meses aqueja disfagia para sólidos. 6 meses, ¿ah? Odinofagia, cialorrea, anemia ferropénica y en endoscopía se ha encontrado estenosis esofágica de 9 centímetros por encima del cardias y con un epitelio columnar displásico. Diagnóstico. Los escucho. Ay, tremendo gallo. Digo, hijo. ¿Ya? Ya está, me está fallando la voz por vuestra culpa. A ver, ¿dónde va? Doctora, ahí al fondo, a ver. Oxígeno intermedia, doctora. No es justo que haya venido, pague tanto para llegar acá y sentarse al final y sin ser sometida a un interrogatorio. Dígame, doctora, a ver. ¿Nada? Doctora, al lado. Doctora, ¿cáncer esofágico? ¿Sí? Por supuesto, pues, doctores. La mayoría no me irán a contestar esófago de Barrett por el epitelio displásico, ¿no? Seguro por ahí están pensando epitelio displásico Barrett. ¿Qué es el Barrett? Es metaplasia. El Barrett es metaplasia, no es displasia. La displasia es un paso previo al cáncer, ¿ya? Entonces, acá básicamente debe ser una displasia severa. ¿Por qué? Porque el Barrett tampoco produce disfagia. El Barrett lo único que tiene es un cambio del epitelio. Este paciente tiene una estenosis de esófago de 9 centímetros, doctores. Enorme. No puede ser una membrana ni un anillo de 9 centímetros, pues. Es una estenosis ya marcada y esto básicamente es un cáncer de esófago, ¿no? Tiene baja de peso, tiene anemia ferropénica, está regalada la pregunta. No pueden fallar. Muy bien, doctoras, al fondo, un éxito rotundo. Acaban de ganarse un pasaje a sus casas. Listo. La última parte de la clase que ya son los divertículos, anillos y membranas. ¿Cómo vamos de tiempo? Ah, ya vamos a acabar. Perdón, no se va. Muy bien. ¿Para qué pregunté? Rapidito, entonces, los divertículos, doctores, pueden ser en 3 ubicaciones, superiores, medios e inferiores. Normalmente los más conocidos son los de tercio superior. Se llaman verdaderos cuando tienen mucosa, submucosa y muscular. El divertículo de Zenker, que es el más conocido, está ubicado en una zona de debilidad que se llama triángulo de Killian, ¿ya? Que está acá entre el constrictor inferior de la faringe y el cricofaringio. Y pasa esto, ¿no?
Este es un divertículo de Zenker. Como es una zona de debilidad, se produce una saculación del esófago en esa zona. Ese es un divertículo de Zenker. Es un divertículo superior. ¿Qué síntomas da? Como es una bolsa donde se acumula alimento, da regurgitación. Como se acumula el alimento y se pudre, el aliento es fresh, ¿no es cierto? Una halitosis de la patada. HALS, doctores, HALS para eso. Entonces, puede haber aspiración, puede haber disfagia si es muy grande el divertículo, puede comprimir la parte inferior del esófago, puede dar disfonía por compresión del nervio laringeo recurrente e incluso puede haber algo que se llama síndrome de Bernard Horner. ¿Recuerdan los neumólogos cuál es el síndrome de Bernard Horner, doctorita? Miosis, tosis vertebral y en oftalmos, ¿no? En una hemicara. ¿Y eso se produce en qué tumor? En un tumor llamado tumor de Pancoas, ¿no? Que es un tumor del ápice pulmonar. ¿Por qué se produce esos síndromes en un tumor de ápice pulmonar? Por compresión del plexo simpático. Lo mismo pasa acá. Hay compresión del plexo simpático por el divertículo y puede producir un Bernard Horner, ¿ya? ¿Qué complicaciones tiene? Puede sangrar, puede fistulizar y también es un riesgo para cáncer epidermoide de esófago, ¿ya? Ahí tengo un divertículo de Zenker, miren, bien marcado acá, puede producir disfagia por compresión. ¿Cuál es el tratamiento? Se hace diverticulectomía. Existe dos formas, endoscópica y quirúrgica. Actualmente lo hacen más endoscópico porque ya es menos invasivo, con muy buen efecto, ¿ya? Se llama miotomía cricofaringea con diverticulectomía. Ese es el tratamiento endoscópico, ¿no? Con el corte del tabique y se vuelve a unir esto posteriormente. Hay otro divertículo que no es muy famoso que se llama divertículo de Killian-Jamieson. Este divertículo de Killian-Jamieson, a diferencia del Zenker, está inferior al cricofaringio, ¿ya? Es bajo el cricofaringio. El Zenker está por encima del crico. Este es anterolateral, el Zenker es posterior, por si acaso, ¿no? Entonces van a ver esto. Divertículo anterolateral, acá está el Zenker, que es posterior por encima del crico y este por debajo del crico faríngeo. Ese es un divertículo de Zenker. Los divertículos por tracción son divertículos del tercio medio, ¿ya? Y generalmente son asintomáticos y son por secuela de TB previamente. Entonces son básicamente por tracción. No tienen síntomas, no requieren tratamiento. Los divertículos epifrénicos son los del tercio distal. Tampoco muchos tienen síntomas, pero se asocian a hernias, acalasia, esofagitis, puede asociarse a eso. El tratamiento solo es diverticulectomía, solo si tienen síntomas muy severos. La verdad es que la mayoría no tienen nada. Entonces, acá más importante es Zenker y Killian-Jamieson, más que todo para el examen. Respecto a los divertículos esofágicos, a ver, los congénitos son más frecuentes en el tercio superior y los adquiridos en el inferior, es correcto. Eso es cierto. Es mucho más frecuente que el congénito sea en el tercio superior y el adquirido en el inferior por hernias, acalacias, etc. ¿El divertículo de Zenker puede producir disfonía o miosis? Les he dicho que sí. Lo más frecuente es que los del tercio medio sean por tracción y los del superior por pulsión, por supuesto. El tercio medio por tracción por TB, ¿no? Los divertículos asociados a acalasia son verdaderos, por supuesto. Los epifrénicos son verdaderos, tienen mucosa, submucosa y muscular. ¿El cuello del divertículo de Zenker está por debajo del cricofaringio? No, está por encima del crico, ¿no? Ese es el falso entonces. En membranas y anillos, doctores, la verdad es que ya es un tema para finalizar esto. Realmente no es muy importante que sepan esto, pero salvo una que otra pregunta que tengo que mostrarles acá, la importancia clínica es realmente mínima. O sea, no interesa si es una membrana o un anillo, porque finalmente ni clínica, ni endoscópica, ni radiológicamente interesa porque el tratamiento sigue siendo el mismo, ¿ya? ¿Qué es una membrana? Académicamente es una formación que está compuesta de mucosa y submucosa. Eso es una membrana. Y un anillo está compuesto de mucosa, submucosa y muscular. Esa es la diferencia. Eso es lo que deben de saber. Y de esto sale una pregunta y es por eso que precisamente les estoy enseñando eso. Miren, esta es una membrana y este es un anillo. El color, no se preocupen, color es por la foto nada más, pero la verdad es que las dos son absolutamente iguales, ¿ya?
¿Qué es un anillo de Schatzky? Por ejemplo, el anillo de Schatzky está en el esófago inferior y generalmente está en la unión escamocolumnar, es decir, en la unión esófago-gástrica, es inferior. Si es muy grande, puede producir algo de disfagia para sólidos y puede producir impactación de alimentos en algunos ancianos. Se puede asociar a hernias diatales. Eso es un anillo de Schatzky, ¿de acuerdo? Este es un anillo de Schatzky, miren, asociado a una hernia hiatal y es una formación que si es muy grande o muy marcada, podría producir una disfagia para sólidos. Eso anillo de Schatzky. El anillo muscular inferior esofágico, llamado anillo A, usualmente está un poquito más inferior al anillo B. El anillo B es el anillo de Schatzky, por si acaso. Otra pregunta que pueden hacerles. Anillo B es el anillo de Schatzky. Cambian de forma y de tamaño y el tratamiento es la dilatación. Puede dar los mismos síntomas y tener las mismas características de un Schatzky y no pasar absolutamente nada. Pregunta 22. De las siguientes aseveraciones, una es correcta. Miren, el anillo de Schatzky se localiza en la unión escamocilíndrica, o sea, en la unión escamocolumnar, y está compuesta por mucosa, submucosa y muscular. ¿Sí? Ya, verdadero. ¿La hernia del hiato en jóvenes se debe operar por riesgo de estrangulamiento? Les he dicho que no, falso. El síndrome de Mallory-Weiss solo afecta a la mucosa. El síndrome de Mallory-Weiss es un desgarro de la mucosa gastroesofágica, de solo la mucosa gastroesofágica por vómitos, ¿no? Pacientes con hiperemesis gravídica, anoréxicas, bulímicas o pacientes alcohólicos que están vomitando frecuentemente, se desgarra la mucosa esófago gástrica y produce hemorragia digestiva. O sea, esto es verdadero. Solo afecta a la mucosa. Hay un verdadero, otro verdadero para ustedes. Ok. El síndrome de Boerhaave afecta más frecuentemente al tercio superior del esófago. El Boerhaave es la rotura esofágica. No confundan Mallory, que es desgarro de la mucosa gastroesofágica, porque el Boerhaave es cuando se rompe el esófago por el vómito. Se rompe, pero es el tercio inferior el que se rompe, no se rompe el superior. Entonces, esta es falsa. ¿El tumor más frecuente de esófago es el leiomioma? No. Los tumores más frecuentes de esófago son malignos y el leiomioma es benigno. El benigno más frecuente es el leiomioma, pero el tumor maligno más frecuente básicamente es el epidermoide y ahora muy cerca el adenocarcinoma. ¿Dónde queda la duda? Precisamente en si es la A y la C. ¿Por qué precisamente les muestro esta pregunta? Porque esta pregunta es muy malintencionada. Es sumamente malintencionada. El anillo de Schatzky, ¿qué les he dicho en la definición? Un anillo tiene mucosa, submucosa y muscular, ¿cierto? Ok, la membrana tiene mucosa y submucosa. Lo que pasa es que el anillo de Schatzky no es realmente un anillo, sino es una membrana. ¿De acuerdo? Entonces, como les he dicho, realmente, académicamente, pueden saber la diferencia, pero clínicamente no es importante para nosotros. Pero les muestro esta pregunta precisamente porque la han hecho en un examen. Entonces, tienen que saber que, digamos, académicamente esa es la diferencia. El anillo de Schatzky no es un anillo, es una membrana. Por consiguiente, solo tiene mucosa y submucosa y esa respuesta sería falsa. ¿De acuerdo? Es una pregunta sumamente malintencionada, como les menciono acá. La respuesta es la C, es la correcta. Entre las causas de carcinoma epidermoide de esófago se tienen las siguientes. Ya. Los escucho. ¿Tabaco? Sí. ¿Acalasia? Sí. ¿Plummer-Vinson? No. Les he dicho que el Plummer-Vinson es una membrana hipofaringia que puede producir cáncer de células escamosas o epidermoide. ¿Verdadero? ¿Alcohol? ¿Reflujo? ¿Otra vez van a caer en lo mismo? Van a volver a caer en la misma cosa que la que me estoy vacilando hace rato de ustedes. ¿Qué dice acá? Cáncer epidermoide. ¿Qué produce reflujo? Barrett. ¿Qué produce el Barrett? Adenocarcinoma. Aún así, ni siquiera el reflujo es una causa de cáncer, pues. Por todo lado podrían cogerse de ese lado. Solo el Barrett es una causa, un factor de riesgo. Pero este es causa de Barrett y el Barrett es un factor de riesgo de adenocarcinoma, no de epidermoide. De los siguientes métodos para el diagnóstico de reflujo, ¿cuál sería el de menor rendimiento diagnóstico? El de menor. ¿Cuál será? El de menor rendimiento diagnóstico. Doctora.
Endoscopía, ¿no? Por supuesto. Endoscopía es menos que pH-metría. pH-metría es menos que impedancio. Y si hay pH-metría con impedancio es mucho mejor todavía que todo. De esos, de que están acá, el que es menos efectivo es la endoscopía. De estos que están acá. ¿Con cuál de las siguientes entidades se asocia usualmente la esofagitis péptica? ¿Con cuál se asocia la esofagitis péptica? Varices, úlcera, hernia, gastritis, duodenitis. Por supuesto. ¿Dónde hay esofagitis? En reflujo. ¿Quién produce reflujo? La hernia del Yapp, ¿no es cierto? La úlcera gástrica puede ser hiperacidez, pero no produce reflujo. Pues. La gastritis puede producirse por hiperacidez, pero no tiene reflujo. Otra vez a lo que estoy diciendo, ¿no? Pregunta 26. ¿Qué enfermedad sospecharíamos en un paciente joven que refiere historia frecuente de disfagia sólidos y líquidos con impactaciones de alimentos repetidas, sin clínica de pirosis y que en la endoscopía oral se observan múltiples anillos esofágicos concéntricos con mucosa normal? Doctores, acá no necesitan pensar mucho porque no lo saben todavía. Esta patología de acá es una patología que no la han escuchado muy frecuentemente, salvo uno que otro que haya leído algo por ahí. Pero si les presento esta porque es una pregunta del MIR de este año, del 2014. Y es una patología que ahora se está estudiando mucho porque es una causa muy frecuente de disfagia para sólidos y líquidos y de disfagia en pacientes jóvenes sin signos de alarma. Ya, o sea, pues son pacientes jóvenes como ustedes que de un momento a otro se les atraque el alimento en el pecho. Dices, cáncer, ¿no? Pues no tiene cáncer. Le haces la endoscopía y a veces no encuentras nada y a veces encuentras lo que se llama esofagitis eosinofílica, porque lo que encuentran es esto. En el esófago muestran este aspecto traqueolizado que tiene normalmente el esófago. Cuando la causa de la impactación alimentaria es en adultos mayores, la causa es básicamente impactación alimentaria, puede ser por anillo de Schatzki. Si es en jóvenes, piensen en esofagitis eosinofílica. En niños también puede pasar. Es un fenómeno alérgico fundamentalmente que se dice que está desencadenado por algunos alimentos como pueden ser, por ejemplo, la soya, la leche, los frutos secos, los mariscos, por ejemplo. ¿Ya? Pero es un fenómeno alérgico que puede ocasionar esto. Este es el aspecto traqueolizado que tiene el esófago. Y eso tiene algunas alteraciones en la contracción y en la peristalsis, ¿no? Puede pasar todo esto y ocasionar lo que se llama esofagitis eosinofílica. Se los presento básicamente como novedad, porque no creo que lo hayan leído, pero es una pregunta del MIR de este año por si acaso, ¿ya? La presentación brusca de disfagia, dolor torácico, tos paroxística, hipersalivación tras la ingesta en un anciano, ahora sí, ¿qué es? Servidos, doctores, impactación esofágica de cuerpo extraño. Muy bien, doctores, han hecho correctamente esa pregunta. Más bien, gracias. Espero que les haya gustado la clase, alguito. Nos vemos la